El gobierno de Gustavo Petro es tristemente el ejemplo perfecto de una frase de Joseph Goebbels que decía que si alguien dice una mentira un par de veces, algunos la creerán, pero si cuentas la misma mentira un millón de veces, casi todos pensarán que es verdad. Hoy se lanzó el periódico Vida, el periódico que nos está costando a los colombianos más de 650 millones de pesos al mes. Un periódico que en vez de ser periódico es más un pasquín del gobierno en el que se dedica a malinformar a los colombianos. Y la muestra de eso es lo que sucedió hoy con su primer ejemplar. No solamente fueron descubiertos en la trampa y en la mentira por la silla vacía, sino que le mienten descaradamente a los colombianos con datos falsos o datos engañosos o datos tergiversados. Miren estas tres perlas que se encontró solamente en la portada del periódico. Vamos a ver. De entrada ya el título es como raro, nos dice Tierras para la Paz. Y uno se pregunta de entrada, pues ¿cuál paz? Cuando el año pasado hubo más masacres que en el anterior año, en el año de Iván Duque. Pero también uno se pregunta cuándo hay más paz, cuando los aumentos en el secuestro continúan, bandas criminales siguen en aumento y las guerrillas siguen negociando con el gobierno, igual siguen secuestrando, extorsionando y delinquiendo. Al margen de esto, desde la primera página, este gobierno mentiroso le miente a los colombianos diciendo que el gobierno ha comprado 230.000 hectáreas de tierra. Cifra que es desmentida casualmente, o todas estas cifras son desmentidas casualmente por el Ministerio de Agricultura a corte del día 13 de enero. Hoy es 16 de enero. Hace 3 días casualmente la ministra de Agricultura había dado algunas declaraciones. Miren esto, según al corte del 22 de diciembre del 2023, o sea, hace menos de un mes, solamente han sido 81.930 hectáreas que se han comprado, muy lejos de las 230.000 que dice Gustavo Petro a través de su periódico. ¿De dónde sacó esa cifra? Nadie sabe. Pero las fuentes oficiales, que son su propia ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, dicen que apenas fueron 81.930, haciéndolo quedar como un total y perverso mentiroso. Luego en la página 2 nos dice que los campesinos sin tierra han recibido 230.000 hectáreas. Primero nos dice que compra 230.000 y después nos dice que las entregó. Pero no pudo haber entregado algo que no compró. Pero al margen de esto, según la misma ministra Jennifer Mojica, hace 3 días antes del lanzamiento, le dijo al Tiempo en una entrevista que no se ha entregado ni una cuarta parte de las tierras que se han comprado. Jennifer Mojica explica que esto se debe a que luego de la compra sigue un proceso bastante largo para seleccionar a los beneficiarios. Pero aún ni siquiera con las tierras que se han recuperado, las que no han comprado, sino las de extinción de dominio y las que son frutos de otros procesos, no se llegan ni siquiera a 170.000 hectáreas de tierra, adquiridas o no adquiridas. Muy por debajo nuevamente de las 230.000. Y en todo caso no las compraron, no compraron más de 80.000. Pero luego viene un dato más amañado y mucho más mentiroso, y es que nos dice que el gobierno ha formalizado 1.741.000 hectáreas de tierra. Pero ese título es totalmente engañoso. Pero miren, para formalizar la tierra se necesitan al menos 3 procesos. Uno el de expedición, otro el de registro y otro el de entrega. Y nuevamente, la cifra oficial del Ministerio de Agricultura con corte del 22 de diciembre nos dice que solo han sido formalizadas 451.000 hectáreas de tierra. Eso es más de 1.200.000 por debajo de la cifra que el gobierno Petro supuestamente dice que formalizó. O bueno, el periódico de Gustavo Petro, porque su ministra dice otra cosa. Luego, de una manera mucho más engañosa, meten otro dato distorsionado. El dato de la Agencia Nacional de Tierras, que dice que son 804.771 hectáreas formalizadas, pero dicen que es producto de un acto administrativo expedido. Nuevamente, eso quiere decir que no están formalizadas porque no han cumplido ninguno de los 3 trámites. Solo han cumplido con un trámite que puede salir o no puede salir a favor. Y que en todo caso son más de 1.000.000 menos de las que dijo Gustavo Petro. Y nos muestra en este gráfico, un gráfico en donde nos dice que 804.000 son de titulación, 283.000 de registro y 653.000 ejecutariadas, para sumar 1.741.000. Pero nuevamente los datos lo desmienten. En la primera de 804.000, el Ministerio de Agricultura dice que es apenas la mitad, 400.000. Las otras 283.000 no las han entregado porque apenas tienen un proceso, el de registro. Igualmente las otras 653.000. Todo esto demuestra una vez más que este periódico no es más que un pasquín desinformativo, populista,
e irresponsable de este gobierno, encabezado claramente por Gustavo Petro, quien ya desde larga data acostumbra a mentirle a los colombianos, como lo denunciamos en un video anterior, de todas las más de 70 fake news que Gustavo Petro ha publicado en los últimos años en su Twitter. Un sujeto que está acostumbrado a ser populista y a mentirle descaradamente a los colombianos para ser popular no nos debe extrañar, pero esto nos duele en los bolsillos a los colombianos. 650 millones de pesos supuestamente en el gobierno de la austeridad, sumados a los 4.000 millones de la Casa de Davos, los 1.000 millones de pesos de la primera dama y sus asesores, sus 4 asesores de imagen, los 8.000 millones de pesos que piensan remodelar la Casa de Nariño, la compra de nuevas camionetas blindadas, etcétera, etcétera, etcétera. La invitación es que cada vez que vean este periódico contrasten las cifras. Pero en realidad, si este es el primer ejemplar tan mentiroso, sucio y engañoso, mejor úsenla para limpiar el piso. ¿Entonces qué piensan? Los leo.